Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu paz, de tu sabiduría. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y así se renovará la faz de la tierra. Primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A ustedes les deseamos gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Sin cesar agradezco a mi Dios por ustedes, por la gracia que les otorgó mediante Cristo Jesús, puesto que en Él Dios los ha enriquecido en todo, con toda palabra y todo conocimiento. Y de tal manera Dios fortaleció en ustedes el testimonio acerca de Cristo, que no carecen de ningún carisma mientras aguardan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dios, pues, los fortalecerá hasta el fin, para que nadie los acuse en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a entrar en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a acuerdos, para que no haya divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía, tanto en su manera de pensar como de sentir. Porque, hermanos míos, me he informado por parte de los Cloe que hay entre ustedes rivalidades. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo en cambio de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno afirme que ha sido bautizado en mi nombre. Así, también bauticé a la familia de Estéfanas. Aparte de ellos, no creo haber bautizado a ningún otro, porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y sin ninguna elocuencia, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. En efecto, el lenguaje de la cruz es locura para los que se encaminan a la perdición. En cambio, es poder de Dios para nosotros que nos encaminamos a la salvación. Porque afirma la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios, rechazaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio, el maestro erudito, el experto en las cosas de este mundo? ¿No convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo? En efecto, como el mundo, mediante su propia sabiduría sobre Dios, no fue capaz de reconocerlo por su sabiduría divina, Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura. Porque mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, tropiezo para los judíos y locura para los no judíos. Y sin embargo, para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, un Mesías que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo humano, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo humano. Y si no, hermanos, basta que tengan en cuenta quiénes han sido elegidos por Dios,
porque no hay entre ustedes muchos sabios hablando humanamente, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió a los que el mundo tiene por locos para avergonzar a los sabios, a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Escogió a los que el mundo tiene por insignificantes, a los que trata con desprecio, a aquellos que nada valen, para anular a los que piensan que son algo, a fin de que nadie se enorgullezca ante Dios. En efecto, gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría que procede de Él, don que nos hace justos, santificación y redención, para que, como afirma la Escritura, quien quiera enorgullecerse, se enorgullezca en el Señor. Capítulo 2. Por eso, hermanos, cuando llegué donde ustedes, no me presenté, anunciándoles el misterio de Dios con el prestigio del lenguaje o de la sabiduría. Al contrario, me propuse entre ustedes no saber más que de Jesucristo y este crucificado. Por eso me presenté débil, temeroso y temblando de miedo. Y mi lenguaje y mi proclamación nada tenían de persuasivos discursos propios de la sabiduría, sino que eran demostración del poder del Espíritu, de modo que no fundaran su fe en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, a los formados en la fe les proponemos una sabiduría que no es la de este mundo, ni la de los dirigentes de este mundo, condenados a la destrucción. A los formados en la fe les proponemos la sabiduría divina, misteriosa y escondida, sabiduría que el mismo Dios, desde el inicio de los tiempos, destinó para nuestra gloria y que ninguno de los dirigentes de este mundo conoció, porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, lo que el ojo nunca vio, ni el oído jamás escuchó, ni por el corazón humano pasó, Dios lo preparó para quienes lo aman. Dios mismo nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo más íntimo del ser humano, sino el mismo espíritu humano que habita en su interior? De la misma manera, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para así conocer los dones que Dios nos ha regalado. Cuando explicamos realidades espirituales a gente espiritual, no las expresamos con palabras que hemos aprendido de la sabiduría humana, sino del Espíritu. El hombre mundano no acepta las cosas del Espíritu, pues le parecen locuras y no puede conocerlas, porque solo se disciernen espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas, y él mismo no vive sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoce el modo de pensar del Señor como para darle consejos? Pues nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Capítulo 3. Hermanos, no me ha sido posible hablarles como a hombres espirituales, sino solo como a hombres carnales, como a cristianos en estado infantil. Los he alimentado con leche, no con comida sólida, porque no eran capaces de ello. Más aún, todavía no lo son, porque siguen siendo gente carnal. En efecto, mientras haya entre ustedes envidia
y discordia, ¿no es porque aún son gente carnal y se comportan simplemente al modo humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro afirma, yo de Apolo, ¿no se están comportando como lo haría cualquier hombre? ¿Por qué? ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores por quienes ustedes alcanzaron la fe, y cada uno de nosotros conforme el Señor lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Por tanto, no cuenta ni el que planta ni el que riega, sino Dios quien hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega, aunque cada uno recibirá su salario de acuerdo a su trabajo. De hecho, nosotros somos colaboradores de Dios, pero ustedes, cultivo de Dios, edificación de Dios. Por la gracia que Dios me ha concedido, yo, como hábil arquitecto, puse los cimientos, pero otro continúa la construcción. Cada uno debe estar atento a cómo construye, porque nadie puede sustituir el cimiento ya puesto por Dios, y ese cimiento es Jesucristo. Sobre ese cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. Sin embargo, la obra de cada uno quedará patente cuando el día del Señor, que llegará con fuego, la saque a la luz. Entonces el fuego comprobará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que cada uno ha construido resiste, recibirá el salario. Si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo. Sin embargo, él se salvará como uno que apenas escapa de un incendio. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios, que son ustedes, es santo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se considera sabio en este mundo, que se haga loco para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Como dice la Escritura, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también afirma, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son inútiles. Por tanto, que nadie ponga su orgullo en quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Capítulo 4. Que nos valoren como colaboradores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide de los administradores es que sean fieles. Sin embargo, me importa poco ser juzgado por ustedes o por cualquier otro tribunal humano. Más aún, ni yo mismo me juzgo. Es cierto que, aunque no tengo conciencia de nada malo, no por eso considero que soy justo, porque el Señor es quien me juzga. De forma que no juzguen antes de tiempo, sino que esperen la llegada del Señor, pues Él sacará a la luz lo que se esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, en atención a ustedes me puse como ejemplo, junto con Apolo, para que aprendan de nosotros aquello de no más allá de lo que está escrito.
y para que nadie tome partido a favor de uno y en contra de otro. Porque, ¿quién te hace superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Así que ahora ya están satisfechos, ya se han vuelto ricos, ya han llegado a reinar sin nosotros. Ojalá fuera cierto, pues así también nosotros reinaríamos con ustedes. Sin embargo, pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar, como a condenados a muerte, porque nos hemos convertido en el espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los seres humanos. Nosotros, unos locos por Cristo, ustedes, tan sensatos en Cristo, nosotros débiles, ustedes en cambio tan fuertes, ustedes tan estimados y nosotros despreciados. Hasta este momento hemos pasado hambre, sed, desnudez y malos tratos. No tenemos domicilio fijo y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y bendecimos. Nos persiguen y resistimos. Nos difaman y consolamos. Nos hemos convertido en la basura del mundo, en desecho de la humanidad hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para corregirlos como a hijos míos muy queridos. Como cristianos podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos, pues fui yo quien los engendré para Cristo Jesús al anunciarles el Evangelio. Por eso los exhorto a que vivan como imitadores míos, y para eso les envío a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor, quien les recordará mi modo de vivir en Cristo Jesús, tal como lo enseñó en todas partes y en cada comunidad. Algunos de ustedes se han engreído pensando que no iré a visitarlos, pero pronto estaré con ustedes si el Señor lo quiere. Y entonces conoceré no lo que dicen esos engreídos, sino lo que pueden hacer. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder divino. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con vara en la mano o con amor y espíritu apacible? Capítulo 5. Por todas partes se oye hablar de que hay un caso de lujuria entre ustedes, y de tal gravedad que ni siquiera sucede entre los no judíos. Uno de ustedes convive con la mujer de su padre. ¿Tan engreídos están? Deberían lamentarlo y expulsar de en medio de ustedes a quien cometió tal acto. Yo, por mi parte, como si estuviera presente, porque sí lo estoy en espíritu, aunque no corporalmente, ya he condenado a quien cometió tal acto. Por eso, reunido con ustedes en espíritu y en el nombre y poder de nuestro Señor Jesús, pido que ese individuo sea entregado a Satanás, para que, destruida su condición pecadora, su espíritu pueda salvarse en el día del Señor. Su orgullo no los lleva a nada bueno. ¿O acaso no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Despójense de la vieja levadura para que sean una masa nueva, pues ustedes son como panes sin levaduras, ya que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por ello,
celebremos la Pascua, no con la vieja levadura, la de la maldad y la corrupción, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad. En una carta anterior les escribí que no se relacionen con lujuriosos, pero no me refería a todos los lujuriosos de este mundo, como tampoco a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendrían que abandonar este mundo. Más bien les escribí que no se relacionen con ninguno que diciéndose hermano sea lujurioso, avaro, idólatra, insolente, borracho o ladrón. Con gente así, ni sentarse a la mesa. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los de afuera de la comunidad? ¿No les corresponde a ustedes juzgar a los que son de la comunidad? A los de afuera Dios los juzgará. Así que expulsen al malvado de entre ustedes. Capítulo 6. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro hermano, ¿cómo se atreve a pedir justicia ante jueces injustos y no más bien ante los santos? ¿Acaso no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿no se hallan competentes para juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Es que no saben que juzgaremos a los ángeles? Con más razón los asuntos de la vida ordinaria, cuando tienen pleitos por este tipo de cuestiones. ¿Por qué escogen como jueces a quienes nada tienen que ver con la iglesia? Y les pregunto para vergüenza de ustedes, ¿es que no existe ningún sabio entre ustedes que pueda resolver un juicio entre hermanos? Un hermano lleva a juicio a otro hermano, y además ante no creyentes. En todo caso, ya es un fracaso que se den pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor que sufrieran la injusticia? ¿No sería mejor dejarse robar? Pero ustedes mismos cometen injusticia y roban, y a los propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni lujuriosos, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni insolentes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y así eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero yo no me dejaré dominar por nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios acabará con ambos. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿Acaso no saben que quien se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Así lo dice la Escritura. Serán los dos un solo ser. En cambio, quien se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de la lujuria. Todo pecado que uno comete queda fuera de su cuerpo. Pero en cambio,
El lujurioso es quien más peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? Por tanto, ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Capítulo 7. Acerca de lo que me escribieron sobre si es bueno que el varón renuncie a las relaciones sexuales con la mujer, les digo que ante el peligro de lujuria es mejor que cada uno tenga su esposa y cada mujer su propio marido, que el esposo cumpla su obligación conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su marido. La esposa no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Lo mismo el marido, no dispone de su propio cuerpo, sino su mujer. Uno al otro no se priven de la vida conyugal, a no ser por mutuo acuerdo y por un cierto tiempo, para dedicarse a la oración, pero luego vuelvan a estar juntos. No sea que Satanás los ponga a prueba al ser incapaces de guardar continencia. Y esto lo digo como una concesión y no como un mandato. Desearía que todos siguieran mi ejemplo. Sin embargo, cada uno tiene de Dios su propio carisma, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo, pero si no logran guardar continencia, que se casen. Mejor es contraer matrimonio que consumirse de pasión. A los casados les manda el Señor, no yo, que la mujer no se separe de su marido. Y si llega a separarse, que no se vuelva a casar, sino que se reconcilie con su esposo. Y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. A los demás les digo yo, no el Señor, que si un hermano cristiano está casado con una mujer no creyente y ella está de acuerdo en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer cristiana tiene un marido no creyente y él está de acuerdo en vivir con ella, que no se divorcie de su esposo. Porque el marido no creyente se santifica por su esposa creyente, y la esposa no creyente se santifica por su esposo creyente. Si no fuera así, sus hijos serían impuros, cuando en realidad son santos. Ahora bien, si el cónyuge no creyente decide separarse, que se separe. En estos casos, el hermano o la hermana quedan libres. Dios los ha llamado a vivir en paz. Después de todo, ¿estás tú segura, mujer, de que lograrás salvar a tu marido? ¿O estás tú seguro, marido, de que lograrás salvar a tu mujer? Fuera de este caso, que cada uno viva según la condición que el Señor le asignó, en la que se encontraba cuando Dios lo eligió. Esto es lo que ordeno a todas las comunidades. ¿Alguno fue elegido estando circuncidado? No lo disimule. ¿Alguno ha sido elegido siendo incircunciso? No se circuncide. Estar circuncidado o no da lo mismo. Lo que importa es el cumplimiento de los preceptos de Dios. Cada cual permanezca en la condición que tenía cuando fue elegido. ¿Eras esclavo cuando fuiste elegido? No te preocupes, y aunque puedas alcanzar la libertad, mejor aprovecha tu condición. Porque quien fue elegido por el Señor siendo esclavo es un liberto del Señor. Y del mismo modo, quien fue elegido siendo libre es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un gran precio. No se hagan pues esclavos de los hombres. Que cada uno, hermanos,
permanezca ante Dios en la condición que tenía cuando fue elegido. Acerca de la virginidad no tengo ningún mandato del Señor. Sin embargo, doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que por las actuales dificultades, lo mejor es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No intentes separarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, yo quisiera evitarles los sufrimientos que tendrán debido a su condición humana. Les aseguro, hermanos, que este momento se hace breve. En lo que falta, que los que tienen esposa vivan como si no la tuvieran, que los que lloran, como si no lloraran, los que se alegran, como si no se alegraran, los que compran bienes, como si no los poseyeran, los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Quiero que estén libres de preocupaciones. Mientras el que no está casado se preocupa por los asuntos del Señor, de cómo complacerlo, el que está casado se preocupa de los asuntos de este mundo, de cómo complacer a su esposa, viviendo así dividido. Y mientras la que no está casada, es decir, la joven soltera, se preocupa por los asuntos del Señor, de modo de llevar una vida santa en el cuerpo y en el espíritu. La que está casada se preocupa por los asuntos de este mundo, de cómo complacer a su esposo. Les digo esto para bien de ustedes y no con la intención de ponerles una trampa, sino para que vivan de forma digna y dedicados al Señor sin impedimento alguno. Si alguien piensa que debido al ardor de su edad no se va a comportar adecuadamente con su prometida y cree que debe casarse porque es lo más indicado, no peca. Que se casen. En cambio, el que ha resuelto respetar la virginidad de su prometida y lo ha decidido firmemente en su corazón, sin presión alguna que le fuerce y mantiene bajo control sus propios deseos, hará bien en no casarse. Por tanto, quien se casa con su prometida hace bien, y quien no se casa con ella hará mejor todavía. Una esposa está vinculada a su marido mientras éste vive. Si el marido muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero que lo haga en el Señor. Sin embargo, según mi parecer, será más feliz si se queda como está. Y yo también creo tener el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Acerca de la carne ofrecida en culto a los ídolos, todos tenemos el conocimiento apropiado. Sin embargo, el conocimiento engríe, en cambio el amor edifica. Si alguno cree que conoce algo, no ha llegado en realidad a conocer cómo es debido. Pero si ama a Dios, ese ha sido conocido por Dios. Por ello, en cuanto a comer la carne ofrecida en culto a los ídolos, sabemos que estos no son nada en el mundo y que no hay más Dios que uno. Y aunque están los que son llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y, por cierto, son muchos esos dioses y señores. Sin embargo, no hay más que un Dios para nosotros, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un único Señor, Jesucristo, por quien existe todo y por quien también nosotros existimos. Sin embargo, no todos llegan a este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen sabiendo que es carne ofrecida en culto a los ídolos, y su conciencia, al estar poco formada, se siente culpable.
no será un alimento lo que nos haga gratos a Dios. No perdemos nada si dejamos de comer, ni ganamos nada por comer. Pero tengan cuidado de que su libertad no se convierta en ocasión de caída para los pocos formados. Porque supongamos que a ti, que tienes el debido conocimiento, te ven participando en una comida en un templo idolátrico. ¿Acaso el de conciencia poco formada no se verá inducido a comer la carne ofrecida en culto a los ídolos? Resultaría entonces que, por tu conocimiento, se pierde ese hermano de conciencia aún no formada. Un hermano por quien Cristo murió. Por ello, pecando contra los hermanos, es decir, hiriendo su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si una comida es ocasión de pecado para algunos de mis hermanos, jamás la probaré, para no poner a mi hermano en ocasión de pecar. Capítulo 9. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Si para otros no soy apóstol, sin duda lo soy para ustedes. Los sellos de mi apostolado en el Señor son ustedes. Esta es mi defensa contra aquellos que me acusan. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a ser asistidos por una mujer creyente tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo yo y Bernabé estamos obligados a realizar otros trabajos? ¿Cuándo se ha visto que un militar pague los gastos de la guerra? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Estoy hablando de estas cuestiones solo por razones humanas? ¿Acaso no es la misma ley que lo dice? En efecto, en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que a Dios le preocupan los bueyes o en realidad lo está diciendo por nosotros? Por supuesto que está escrito para nosotros, porque es justo que tanto el que ara como quien trilla lo hagan con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos en ustedes bienes espirituales, ¿sería mucho pedir que cosechemos de ustedes bienes materiales? Si otros tienen este derecho entre ustedes, ¿no nos corresponde a nosotros con más razón? Sin embargo, no hemos usado ese derecho. Al contrario, soportamos lo que sea con tal de no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que el templo sustenta a quienes ejercen funciones sagradas y los que sirven al altar participan de lo que en él se ofrece? Así también el Señor ordenó a quienes anuncian el Evangelio: vivan del Evangelio. Por mi parte, yo nunca he hecho uso de esos derechos, ni escribo esto con el fin de reclamarlos. Prefiero antes morir que... Nadie va a privarme de este motivo de orgullo. Sin embargo, anunciar el Evangelio no es para mí motivo de orgullo, sino un deber que me encargaron. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hago por mi propia iniciativa, ya tengo mi salario. Y si lo hago forzado, de todos modos es un oficio que me confiaron. Pero, entonces, ¿cuál sería mi salario? Precisamente anunciar gratuitamente el Evangelio sin hacer uso del derecho que me da el mismo Evangelio. Aunque soy libre y de nadie dependo, sin embargo, me he hecho esclavo de todos con tal de ganar a todos los que pueda. Me hice judío con los judíos, para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sujetos a la ley. Yo, que no estoy sometido a ella, para ganar a los que están sujetos a la ley.
Me comporté como quien no tiene ley, con los que no tienen ley. Yo, que no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a quienes no tienen ley. Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, con tal de salvar a toda costa a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, para participar de sus bienes con ellos. ¿No saben que de todos los que corren en una competencia atlética, uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todos los atletas se imponen una dura disciplina. Ellos lo hacen para llevarse una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por mi parte, yo corro, pero no sin rumbo, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino disciplinando mi cuerpo y sometiéndolo. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Capítulo 10. No quiero que ustedes ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar, y para todos. Lo de la nube y el mar fue un bautismo que los unió a Moisés. Además, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era el Mesías. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para que nos sirviera de ejemplo y no codiciemos el mal, como ocurrió con ellos, ni para que sean idólatras, como algunos de ellos. Según dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse. Sucedió para que no caigamos en la lujuria, como algunos de ellos, muriendo unos 23,000 en un solo día. Ni pongamos a prueba al Señor, como lo pusieron a prueba algunos de ellos. Y por eso perecieron a causa de las serpientes, ni tampoco murmuremos, como lo hicieron algunos de ellos. Y por eso perecieron a causa del exterminador. Todo esto les sucedió como ejemplo, y fue escrito para que nos sirva de lección a los que ya alcanzamos el fin de los tiempos. Por eso, quien crea estar firme, cuídese de no caer. Hasta ahora ninguna prueba han tenido que sobrepase lo humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas, sino que junto con la prueba hará que también encuentren el modo de sobrellevarla. Por esto, mis hermanos queridos, huyan de la idolatría. Como les hablo a gente sensata, juzguen por ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición, ¿acaso no la bendecimos para entrar en comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, acaso no lo hacemos para entrar en comunión con el cuerpo de Cristo? Porque si uno solo es el pan y todos participamos de ese único pan, aunque somos muchos, todos formamos un solo cuerpo. Tengan en cuenta lo que sucede con Israel según su condición humana. Quienes comen de las víctimas del sacrificio, ¿acaso no entran en comunión con el altar? ¿Qué quiero decir? ¿Que la carne ofrecida a los ídolos es algo valioso y que los ídolos también lo son? Al contrario, que quienes ofrecen tales sacrificios lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Por eso, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Será que somos más fuertes que Él? Todo está permitido,
pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio interés, sino el de los otros. Coman de todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que la habita. Si un no creyente los invita a comer y deciden ir, coman de todo lo que les sirvan, sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien les advierte, esta es carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, entonces no coman por respeto a quien hizo la advertencia y por motivo de conciencia. Y no me refiero a tu propia conciencia, sino a la del otro. Pero entonces, ¿por qué mi libertad debe ser juzgada por la conciencia de otros? Si cuando participo en un banquete doy gracias a Dios por ello, ¿por qué me difaman por aquello que di gracias? Por tanto, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No sean ocasión de caída para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. Actúen más bien como yo, que procuro el mayor bien para todos en todas las cosas, sin buscar mi propio interés, sino el de la mayoría, a fin de que se salven. Capítulo 11. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Los felicito porque en todo me tienen presente y porque mantienen las tradiciones tal como se las transmití. Sin embargo, quiero que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios Padre. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, su cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al varón, su cabeza, exactamente igual como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no está dispuesta a cubrirse la cabeza, que se corte el cabello. Y si es vergonzoso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra la cabeza. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de la gloria de Dios, mientras que la mujer es reflejo de la gloria del varón, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón, ni fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto, a ejemplo de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza un signo de dependencia. Por tanto, entre cristianos ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Pues así como la mujer fue formada del varón, a su vez el varón nace de la mujer, y todo procede del mismo Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que una mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No nos enseña la misma naturaleza que es deshonroso para el varón dejarse crecer el cabello, mientras que para la mujer es motivo de esplendor? Porque, en efecto, la cabellera le fue dada a la mujer como si fuera un velo. Pero si alguno quiere seguir discutiendo, sepa que nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Al continuar con las instrucciones, no puedo felicitarlos por sus reuniones, las que causan más perjuicio que beneficio. En primer lugar, tengo información de que cuando se reúnen en comunidad hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque hasta es conveniente que haya disensiones para que salgan a la luz los de verdadera virtud. Y es que ya no se reúnen para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se emborracha. ¿Es que no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que quieren menospreciar a la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada?
¿Qué puedo decirles? ¿Felicitarlos? En esto no los felicito, porque yo recibí de parte del Señor aquello que les he transmitido, a saber, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que entrego por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, quien coma el pan o beba de la copa del Señor sin tratar con la debida dignidad el cuerpo y la sangre del Señor, se hará culpable. Cada uno, pues, examínese a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Porque quien come y bebe, sin discernir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propia condenación. Este es el motivo por el cual hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso de que tantos mueran. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, escaparíamos del castigo. Pero el Señor, cuando nos castiga, es para educarnos y para que no seamos condenados con el mundo. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que sus reuniones comunitarias no sean objeto de condena. Los demás asuntos los resolveré cuando vaya. Capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que permanezcan en la ignorancia. Bien saben que cuando eran paganos se dejaban ciegamente arrastrar por los ídolos mudos. Por esto les advierto que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir: maldito sea Jesús. Como tampoco nadie puede decir: Jesús es el Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Existen diversas funciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. A cada uno, Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. A uno, por medio del Espíritu, Dios le concede hablar con sabiduría, y a otro, según el mismo Espíritu, hablar con inteligencia. A uno, Dios le concede, por el mismo Espíritu, la fe, y a otro, por el único Espíritu, el carisma de sanar enfermedades, y a otros, hacer milagros, o la profecía, o el discernimiento de espíritus, o hablar un lenguaje misterioso, o interpretar esos lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu, quien distribuye a cada uno sus dones como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. En efecto, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Si también el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos, si el pie dijera: como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría de ser por esto parte del cuerpo?
Y si el oído dijera, como no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría de ser por esto parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo Dios dispuso así a cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Si todos se redujeran a un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Precisamente por esto los miembros son muchos, y sin embargo, el cuerpo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más indispensables, y los que parecen menos dignos los rodeamos de mayor honor. Así, mientras a aquellos miembros que parecen menos decorosos les otorgamos mayor decoro, otros más presentables nada necesitan. Más aún, Dios organizó el cuerpo dándole mayor honor al que más lo necesitaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, de tal manera que los miembros se preocupen igualmente unos por otros. De modo que cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y cuando un miembro recibe honores, todos los miembros se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada cual uno de sus miembros. Dios dispuso a cada uno en la iglesia así. En primer lugar están los apóstoles, en segundo lugar los profetas, y en tercer lugar los maestros. Enseguida vienen los que tienen el poder de hacer milagros, luego los carismas de curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados, de gobierno y de hablar un lenguaje misterioso. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos pueden hacer milagros? ¿O tienen todos el carisma de curar enfermedades? ¿O hablan todos un lenguaje misterioso? ¿O todos interpretan esos lenguajes? Prefieran los carismas más valiosos. Es más, les quiero mostrar un camino excepcional. Capítulo 13. Ya podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o platillos que retumban. Ya podría tener el don de profecía y entender todos los misterios y todo el conocimiento, e incluso tener una fe tan grande que moviera montañas. Pero si no tengo amor, nada soy. Ya podría repartir todas mis posesiones y entregar mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y servicial. El amor no es envidioso, ni orgulloso, ni arrogante. No falta el respeto ni busca su interés. No se irrita ni vive de rencores. No se alegra de la injusticia, y sí de la verdad. Siempre disculpa y confía, siempre espera y soporta. El amor no pasa nunca. Se terminará el don de profecía, cesarán los lenguajes misteriosos y el conocimiento se acabará. Solo conocemos y profetizamos de modo imperfecto, pero cuando llegue la plenitud, lo imperfecto terminará. Como cuando era niño, que hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Pero cuando me convertí en adulto, terminé con esas cosas de niño. Si ahora vemos confusamente, como en un espejo, entonces veremos cara a cara. Si ahora tengo un conocimiento imperfecto, entonces conoceré tal como Dios me ha conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor.
Pero de todas ellas, la más sublime es el amor. Capítulo 14. Busquen sin descanso el amor, pero también anhelen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Quien habla un lenguaje misterioso no habla a hombres, sino a Dios, pues impulsado por el Espíritu, dice cosas misteriosas que nadie entiende. En cambio, quien profetiza habla a hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Quien habla un lenguaje misterioso se edifica a sí mismo. Quien profetiza, en cambio, edifica a la iglesia. Me gustaría que todos tuvieran el don de hablar un lenguaje misterioso, pero más aún el de profetizar, pues es de más utilidad quien profetiza que el que habla un lenguaje misterioso, a no ser que lo interprete, para que la iglesia sea edificada. Supongan ahora, hermanos, que al ir a verlos hable un lenguaje misterioso. ¿De qué les serviría si no les comunico una revelación, un conocimiento, una profecía, una enseñanza? Lo mismo sucede con una flauta o una cítara, instrumentos inanimados que producen música. Si ésta no se distingue con claridad, ¿cómo se reconocerá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta emite un toque confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Lo mismo sucede si cuando hablan no lo hacen en una lengua que se entienda. ¿Cómo se comprenderá lo que dicen? Es como hablarle al viento. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo y todas tienen sentido? Sin embargo, si desconozco el significado de las palabras, seré un extranjero para quien me habla y él lo será para mí. También ustedes, ya que tanto anhelan los dones espirituales, ténganlos en abundancia para la edificación de la iglesia. Por tanto, quien hable un lenguaje misterioso, que ore, pidiendo que alguien interprete. Pues si yo oro, en ese lenguaje misterioso es mi espíritu el que ora, mientras que mi mente no saca provecho alguno. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Haré oración con mi espíritu y a la vez con mi mente, y cantaré con mi espíritu y a la vez con mi mente. Si bendices a Dios solo con tu espíritu, uno que recién se está iniciando en la fe, ¿cómo podrá contestar amén a tu acción de gracias si no entiende lo que estás diciendo? Tú, por tu parte, hiciste una magnífica acción de gracias, pero el otro no fue edificado. Doy gracias a Dios porque hablo ese lenguaje, misterioso, más que todos ustedes, pero cuando estoy en la comunidad prefiero pronunciar 5 palabras con sentido para instruir a los demás, que 10.000 en un lenguaje incomprensible. Hermanos, dejen de ser niños en sus criterios, sean más bien niños en lo que toca a la malicia. En sus criterios, en cambio, sean hombres maduros. En la ley está escrito: en otras lenguas y por otros labios hablaré a este pueblo, y aún así no me escucharán, dice el Señor. De lo cual se deduce que hablar un lenguaje misterioso no es un signo para los creyentes, sino para los que no creen. En cambio, la profecía no es para los que no creen, sino para los creyentes. Supongamos que mientras toda la comunidad está reunida y todos hablan en lenguajes misteriosos, llega uno que se está iniciando en la fe o bien uno que no cree. ¿No dirá que están locos? En cambio, si entra uno que no cree o uno que se está iniciando en la fe mientras todos profetizan,
podrá ser persuadido y examinado por todos de manera que sus secretos íntimos queden patentes. Entonces caerá de rodillas y rendirá a culto a Dios, proclamando: en verdad Dios realmente está entre ustedes. Entonces, hermanos, ¿cómo proceder? Que todo sea para edificación. Si en una reunión comunitaria uno canta, otro enseña, otro tiene una revelación, otro habla un lenguaje misterioso y otro interpreta ese lenguaje. Si algunos hablan un lenguaje misterioso, que lo hagan 2 o a lo sumo 3 y por turno, pero que alguien interprete. Si no hubiera quien interprete, guárdese silencio en la asamblea y que en cambio cada uno hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen lo dicho. Y si uno de los asistentes recibe una revelación, que guarde silencio quien estaba hablando. Así todos pueden profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Las inspiraciones proféticas deben estar bajo control de los profetas, porque Dios no es Dios de discordia, sino de paz. Tal como sucede en todas las comunidades de los santos, que las mujeres guarden silencio en las asambleas, pues no les está permitido hablar, más bien sean sumisas como lo dice incluso la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus propios esposos, pues es vergonzoso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O es que solo ustedes la han recibido? Si alguno cree ser profeta o está inspirado por el Espíritu, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Quien lo ignore, Dios lo ignorará. Por tanto, hermanos míos, anhelen profetizar, pero no impidan que alguno hable un lenguaje misterioso, pero que todo se lleve a cabo con respeto y orden. Capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les anuncié, el que ustedes recibieron y en el que perseveran firmes, gracias al cual se salvarán si lo conservan tal como yo lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano, porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, otros ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último se me apareció también a mí, que soy como hijo nacido a destiempo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, incluso indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios hace de mí lo que soy. La gracia que Él me dio no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, pero en realidad no se debe a mí, sino a la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier modo, tanto ellos como yo, esto es lo que proclamamos y es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se proclama que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿por qué andan diciendo algunos de ustedes que los muertos no resucitarán? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
entonces vana es nuestra proclamación y vana también la fe de ustedes. Además, resultamos ser falsos testigos de Dios, porque testimoniamos contra Él al afirmar que ha resucitado a Cristo, a quien no podría haber resucitado si se da por supuesto de que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no van a resucitar, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, es inútil la fe de ustedes, y siguen con sus pecados. De ser así, los que murieron creyendo en Cristo perecieron para siempre. Si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como fruto primero de los que murieron. Porque si a causa de un hombre vino la muerte, también a causa de un hombre vino la resurrección de los muertos. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos tendrán vida en Cristo, pero cada uno según el orden establecido. Como fruto primero, Cristo. Después, el día de su venida, los que son suyos. Y luego vendrá el final, cuando destruido todo principado, toda autoridad y poder, Cristo entregue el reino a Dios Padre. Mientras tanto, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo sus pies. Cuando la Escritura dice que todo le está sometido, es evidente que se excluye a Dios, quien sometió todas las cosas a Cristo. Y cuando haya sometido todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no fuera así, ¿qué obtendrán los que se bautizan por los muertos? Si de ningún modo los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos en todo momento al peligro? Les aseguro, hermanos, por el orgullo que siento por ustedes ante Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy al borde de la muerte. Si solo por aspiraciones humanas luché contra las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirvió? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, pues las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sensatos como se debe y dejen ya de pecar, pues algunos nada saben de Dios, y lo digo para vergüenza de ustedes. Alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Ignorante, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras es un simple grano, bien de trigo o de cualquier otra semilla, pero no el cuerpo completo de la planta. Dios, por su parte, es quien otorga cuerpo a la semilla, según le parece bien, y a cada semilla la forma que le corresponde. No todos los cuerpos son idénticos. Uno es el cuerpo de los seres humanos, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el brillo del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. E incluso entre las estrellas, el brillo de una es diferente a la de la otra. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra lo deshonroso y resucita glorioso. Se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza. En fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual. Si existen cuerpos
materiales, también existen cuerpos espirituales. En efecto, así lo dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser dotado de vida. El último Adán, en cambio, en ser espiritual que da vida. Pero no fue primero lo espiritual, sino lo material. Después viene lo espiritual. El primer hombre, hecho de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así serán los cuerpos terrenales. Y como el hombre celestial, así serán los cuerpos celestiales. Y así, como ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del hombre celestial. Les aclaro, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Miren, les comunico un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta, porque sí sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, mientras que nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde quedó tu victoria? Muerte, ¿dónde quedó tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y lo que le da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos dio tal victoria por nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos amados, manténganse firmes, inconmovibles, dedicados cada vez más a la obra del Señor, convencidos de que sus continuos esfuerzos por el Señor no son en vano. Capítulo 16. Acerca de la colecta en favor de los santos, ustedes también sigan las instrucciones que di a las comunidades de Galacia. Que cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que haya logrado ahorrar, para que no se hagan colectas precisamente cuando yo vaya. Cuando llegue, enviaré con cartas de recomendación a los que ustedes hayan designado para que lleven a Jerusalén el donativo de ustedes. Y si merece la pena que yo también vaya, que vengan conmigo. Los visitaré después de atravesar Macedonia, pues haré el viaje por allí. Es muy posible que me detenga un tiempo con ustedes, tal vez todo el invierno, para que me ayuden a continuar el viaje a donde tenga que ir. Esta vez no quiero verlos solo de paso, porque espero quedarme con ustedes por un tiempo, si el Señor así lo permite. Mientras tanto, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto una puerta grande y oportuna, aunque muchos son los que se oponen. Si llega Timoteo, procuren que no se sienta cohibido entre ustedes, pues, lo mismo que yo, trabaja en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo desprecie. Al contrario, ayúdenlo a continuar en paz su viaje para que yo pueda encontrarme con él, porque lo estoy esperando junto a los hermanos. Respecto al hermano Apolo, le recomendé con insistencia que fuera a visitarlos en compañía de los hermanos. Por ahora, él no tiene intención de hacerlo,
pero lo hará cuando le parezca oportuno. Estén atentos, permanezcan firmes en la fe, sean valerosos y fuertes. Todo lo que hagan, que sea por amor. Una recomendación más, hermanos. Ustedes saben que la familia de Estéfanas es la primera que abrazó la fe en Acaya y que se ha dedicado al servicio de los santos. Pues bien, quiero que se pongan a disposición de gente como esta y de cuantos colaboran y trabajan con ellos. Me alegro de que haya venido Estéfanas, Fortunato y Acacio, porque han colmado el vacío que ustedes habían dejado y han dado serenidad a mi espíritu y al de ustedes. Sepan apreciar a tales personas. Los saludan las comunidades de Asia. Muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Prisca, con la comunidad que se reúne en su casa. Saludos de parte de todos los hermanos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Este es el saludo de mi puño y letra, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea maldito. Maranatá. La gracia del Señor Jesús esté con ustedes. El amor que les tengo en Cristo Jesús esté con todos ustedes.